Since 1971, when President Nixon took the United States off what was left of the gold standard, the world has operated under a system of money called fiat. The dollar, the pound, the euro are all government fiat currencies. Fiat is a Latin word meaning let it be so. It is the law that this government currency be money. Indeed, without that legal enforcement, and the fact that we must pay taxes in this money, that dollar bill or that computer digit that represents a dollar would be pretty much meaningless. The government has the power to issue fiat money, but banks can create it through lending. If somebody wants to borrow $10, a bank can create it from nowhere and lend it. It can then charge interest. Banks also create money by lending against an asset, such as a house. They're given the deeds to the house, and they create the money out of nowhere and lend it, at interest of course. Over the last 40 years, since this fiat system of money became the global norm, the supply of money has grown exponentially. In fact, we've seen the greatest growth in the supply of money in history. But who benefits? Of course, those that have the power to issue money, governments and banks. They haven't had to do anything productive, they just create money. Then those companies and individuals that get this money early. They can spend it before the prices of the things they want to buy have risen to reflect the new money in circulation. In other words, they get services, products, assets cheap. But prices soon rise, so holders of assets such as shares or houses will then see gains, without there necessarily being any improvements to the company or house in question. Often, this can lead to speculative bubbles. Who gets this money early? However money is created, be it through lending, fractional reserve banking, financial bailouts, or old-fashioned money printing, banks are always at or near the top of the money-issuing pyramid. Next come corporations who borrow large sums. Those on lucrative government contracts for new ventures, particularly overseas. Banks' associate companies and partners. Those that borrow early and at low rates. And the bank's senior employees. They all quickly get their share of the pie. In some cases, this will come in the form of bonuses. But what about those at the bottom of the pyramid? Those on fixed wages or incomes? Those who live in remote areas? Or those with savings? By the time this newly created money has filtered down to them, the prices of the things they want to buy have increased. Their savings buy them less, however, and their wages remain largely unchanged. In some cases, they have to take on debt just to be able to afford the things they were previously able to buy, which means they have to go back to the banks. In reality, this process of creating money only redistributes wealth from the bottom to the top of the pyramid, and thus that ever-increasing gulf between rich and poor gets bigger and bigger and bigger. El dinero se define como moneda corriente que tiene valor legal. Wikipedia amplía más su sentido. El dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Algunos ejemplos de dinero son las monedas y los billetes, las tarjetas de débito y las transferencias electrónicas, entre otros. El dinero, tal como lo conocemos hoy, billetes y monedas sin valor propio, debe estar avalado o certificado por la entidad emisora. Actualmente son los gobiernos, a través de las leyes, quienes determinan cuál es el tipo de dinero de curso legal, pero son otras entidades, como los bancos centrales y las casas de la moneda, CECA, los que se encargan, primero, de regular y controlar la política monetaria de una economía, y segundo, de crear las monedas y billetes según la demanda y la necesidad de tener dinero físico.
De acuerdo con Heródoto, el pueblo lidio fue el primero en introducir el uso de monedas de oro y plata y también el primero en establecer tiendas de cambio en locales permanentes. Se cree que fueron los primeros en acuñar monedas estampadas durante el reinado de Giges en la segunda mitad del siglo VII a.C. Filipo, rey de Macedonia, unificó toda Grecia y creyó conveniente emitir una sola moneda, eliminando las de cada ciudad. Para que no quedara ninguna duda sobre quién mandaba, mandó acuñar su cara en las monedas. Su hijo, Alejandro Magno, siguió su ejemplo y al ritmo de sus conquistas impuso la costumbre, ayudando a diseminar el uso de las monedas de metal a partir del año 335 a.C. Impuso el sistema de acuñar monedas en Persia, Mesopotamia, Siria, Egipto y en varios territorios que hoy forman parte de Turquía, Afganistán, Pakistán y la India. Después de su muerte, en esos territorios se continuó con la práctica de acuñar monedas y muchas de ellas con el busto del propio Alejandro Magno. En el siglo XI después de Cristo, durante la dinastía Tang, aparecieron los primeros bancos en los que la gente depositaba sus monedas y a cambio se le extendía un certificado por el importe depositado que servía como medio de pago. Así la gente no tenía que movilizarse con las pesadas piezas de plata. Hay, sin embargo, quienes sostienen que los primeros billetes comenzaron a circular en China hacia el siglo VII. En Occidente, recién en 1661 comenzó a utilizarse, en Suecia, este sistema de forma regular, aunque algunos investigadores sostienen que ya en el siglo XV circulaba papel moneda en algunas regiones de la península ibérica. Posteriormente entra en marcha el negocio de la banca al ver las posibilidades de una herramienta de poder como es el dinero, siendo la familia Rothschild una dinastía de financieros y banqueros internacionales de origen judeo-alemán quien realizó operaciones por toda Europa. Fueron declarados nobles por los gobiernos de Austria e Inglaterra y son desde el siglo XIX uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa. Para otros historiadores, el origen de esta familia se remonta a los jázaros, ya que postulan una contribución jázara a la ascendencia de los judíos askenazíes. Un exponente de esta familia es Mayer Amschel Rothschild, quien dejó una frase célebre que atomiza el potencial de dinero como elemento dado de poder para quien lo tiene y gestiona. Permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación y ya no me importará quién la gobierne. En los siguientes años, los Rothschild, para entonces nobles, financiaron la industria, los ferrocarriles y la construcción del Canal de Suez. Con un sistema especial de préstamos estatales, hicieron al gobierno francés independiente de las autorizaciones de impuestos del Parlamento. Con el advenimiento de las grandes industrias y la banca de valores, el imperio de los Rothschild se mantuvo en segundo plano apoyando y subsidiando a familias emergentes en el mundo de las finanzas, como los Morgan y Warburg en Estados Unidos. Los Morgan, siempre respondiendo a sus órdenes, manejaron las finanzas de América del Norte lo mismo que los Warburg y fue este último el principal responsable de la realización del proyecto original y su aprobación en el Congreso de los Estados Unidos del Acta de la Reserva Federal. Durante las guerras napoleónicas, los Rothschild apoyaban por igual a Bonaparte y a Wellington, pero la jugada maestra la hicieron a raíz de la batalla de Waterloo. Uno de ellos fue espectador privilegiado de esta batalla y una vez que se aseguró que Marte sonreía a Inglaterra y Prusia salió al galope reventando sucesivas monturas, pagó un dineral para cruzar el Canal de la Mancha y luego continuó su galope hasta Londres, donde la bolsa de valores inglesa se puso a vender desesperadamente acciones a cualquier precio. Los demás agentes de bolsa, conociendo el valor de la información que manejaban los Rothschild, interpretaron que Napoleón había ganado la guerra, con lo que el pánico se apoderó del mercado que cayó a mínimos nunca vistos. Un pequeño grupo de agentes comprobaban anónimamente para Rothschild las acciones de la deuda de guerra británica que se vendían a un precio miserable. A partir de este punto de inflexión, los Rothschild no hicieron más que incrementar su poder hasta quedar sin rivales en Europa y comenzó para ellos un nuevo desafío, la conquista de América. Más cercano a nuestros días, el dinero toma el poder siendo el patrón oro un sistema monetario empleado a lo largo del siglo XIX que termina con la Primera Guerra Mundial. La base de ese sistema fue que la divisa de un país era capaz de ser convertida en oro por el Banco Central cuando fuese requerido. Los ciudadanos podían intercambiar libremente ese oro y por extensión realizar transacciones entre todas las naciones, ya que la convertibilidad oro-divisa permitía el cambio de moneda.
En aquel tiempo, la libra esterlina constituía la moneda de reserva oficial, teniendo por tanto todos los bancos centrales que la mantenían en sus balances. Los bancos centrales tenían la misión de ajustar constantemente sus reservas de oro para poder emitir moneda, de modo que una subida o bajada en los precios de dicho metal afectaba a la marcha de la economía. Posteriormente, y tras la quiebra de este sistema, se plantearon medidas para volver a crear un clima de estabilidad comercial internacional y el desarrollo de las economías. Nació así el patrón de cambio oro, conocido también como el sistema de Bretton Woods. Este mecanismo contemplaba la creación de un sistema monetario internacional que giraba en torno al dólar, permitiéndose cambiar este a razón de $35 por onza de oro. Como el precio de la moneda era fijo, el resto de países debía fijar su moneda en relación a aquella e intervenir en los mercados para no permitir una variación en su valor del 1%, positiva o negativa. Instituciones que nos suenan familiares a día de hoy, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fueron creados en esta época. El sistema de Bretton Woods quebró durante la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos enviaba constantemente dólares al exterior para financiar la contienda. Ante la desconfianza de diversos países ante Estados Unidos, empezaron a cambiar dólares por otras divisas más seguras hasta que en 1971 el presidente Nixon suspendió la convertibilidad dólar-oro y lo devaluó para estimular sus exportaciones. Poco a poco, los diversos países abandonaron el sistema surgido de Bretton Woods, dejando fluctuar sus monedas sin necesidad de ser respaldadas. Los billetes y monedas fiduciarios no basan su valor en ningún metal, es la confianza de sus usuarios en el Banco Central y en futuras promesas de aceptación la que confiere dicho valor. Las divisas se intercambian en el mercado unas con otras, determinando mediante este mecanismo su precio. Precisamente, sin esa confianza, un billete de 10 euros no valdría más que el papel en el que se imprime. Hasta aquí un breve repaso acerca del origen del dinero, pues la notoriedad del mismo hasta nuestros días es evidente y cualquiera de nosotros sabe su significado, nuestra necesidad y dependencia para subsistir del mismo, el poder que da al rico para someter al pobre y un largo etcétera. Pero realmente es momento de hacerse preguntas. ¿Por qué tenemos dependencia y necesidad de dinero? ¿Somos conscientes que el dinero compra nuestro conocimiento y tiempo en el trabajo? ¿Es una herramienta necesaria para poder vivir o bien otro tipo de civilización sería posible sin él? ¿Por qué no podemos tomar ejemplo de otras especies del planeta que viven en verdadera libertad y nosotros tenemos la esclavitud de tener dinero para por el derecho de vivir o incluso hasta morir tiene un precio? ¿Por qué hablan de que la inflación es la razón para que un gobierno no suban sueldos o las pensiones de nuestros mayores, mientras que esto no parece ir con las grandes fortunas que no solo se incrementan sino que además usan paraísos fiscales para evitar tributar como cualquier persona normal? ¿Es quizá que ellos no son personas normales e influyen en la creación de las leyes para no verse perjudicados? El dinero no es más que un tirano, que solo sirve para pagar lo que uno necesita o desea comprar. Domina tanto al pobre en su lucha por llegar a final de mes como al rico, que no escapa al miedo y la desconfianza de que se lo roben o lo pueda perder. Al final cuesta darse cuenta que la importancia de un papel o un metal llegue a someter tanto a unos como a otros. En la primera parte del dinero que tratamos en el programa 14, expusimos su origen, cómo se implanta para tomar el control que da el poder, cómo se gestiona y quiénes lo manejan. Hoy queremos dar un paso más y cuestionarlo, por medio de reflexiones y preguntas adelantadas en el anterior programa. ¿Cuál es el verdadero sentido del dinero? ¿Es bueno o malo el dinero? ¿Es el dinero la barrera que delimita dividiendo la humanidad en ricos y pobres? ¿Sería posible una humanidad sin dinero? Trataremos de dar sentido dando respuestas a estas preguntas. El dinero no es más que un artificio inventado por el hombre que utilizamos para poder adquirir aquello que deseamos o necesitamos comprar. No hay que dar más vueltas, es una herramienta que sirve para pagar y dejar saldada una transacción comercial tan pequeña como el recibo de la luz, la compra de una multinacional y hasta incluso la soberanía de un país. El dinero, como pueden ver, es un arquetipo que tiende a copar el paradigma de la economía. ¿Piensan que la economía tiene solo como representante el dinero? La economía como paradigma tiene otros arquetipos aparte del dinero. El trueque, por ejemplo, es otro arquetipo que permite que dos personas puedan llegar a un acuerdo para cerrar una compra. La prestación de nuestro conocimiento y habilidades son otro tipo de arquetipos que prescinden del dinero como vía de acuerdo de una compra-venta.
¿Es bueno o malo el dinero? El dinero no es ni malo ni es bueno. Es una cuestión que depende del punto de vista del observador, en cuanto a separar lo que es el sujeto del objeto. Si usted es capaz de tomar sentido al verdadero valor del dinero sin que ese tome su control y lo domine, estará aplicando bien sujeto de objeto, que solo pagará por lo que usted realmente necesita. En cambio, si opta por trabajar para el dinero, ganar más por la ambición de que todo es poco, usted cederá el control de la vida a la tiranía del vil metal, pues quedará sujeto al miedo de poder perder lo que tanto le costó conseguir, pues contra más alto se sube, más peligrosa es la caída. ¿Es el dinero la barrera que delimita dividiendo la humanidad en ricos y pobres? El dinero es la herramienta que permite comprar todo aquello que deseamos. El deseo como tal es el virus que hace que el común de los consumidores se convierta en un comprador compulsivo, un yonki del dinero que solo encuentra satisfacción con compras que no necesita y que satisfacen el momento. Pero la mejor respuesta a la pregunta sería preguntarse: si no existiese el dinero, ¿habría separación entre ricos y pobres? Como ven, tenemos que volver a aplicar sujeto de objeto y solo sería cuestión de la humanidad permitir que otro tipo de herramientas de pago permitiese acumular riqueza a unos y la reste a otros. La existencia y separación entre ricos y pobres, privilegiados y sometidos, depende de que exista una masa crítica cuyo consciente colectivo cree el piso sobre el que asienta el inconsciente colectivo obediente y cómodo en su zona de confort, ajeno y aislado de las verdaderas intenciones y propósitos que mueven la dualidad de opuestos en el mundo de la materia. ¿Sería posible una humanidad sin dinero? Tras todo lo dicho, es perfectamente posible, pero esta debe de ser mayormente participativa del consciente colectivo. Esta nueva humanidad crearía un mundo nuevo bajo otros arquetipos, marcados por la responsabilidad, respeto y consideración externa hacia el prójimo. Es un escenario en el que, como se aprecia, solo la conciencia de ser seres verdaderos y justos permitirá que esa humanidad perviva en armonía, satisfaciendo sus necesidades por encima de los deseos, donde no se necesitarán más leyes que las que emanen de responsabilidad, respeto y consideración externa hacia el prójimo. Dicen que muchos son los llamados, pero pocos serán los escogidos. Así pues, toca en cada uno de nosotros reflexionar, reconducir nuestro comportamiento y decidir si seguimos en una realidad o vemos la que hay que crear. A continuación, misterios y conspiraciones. El Titanic perteneció a la clase Olympic, creada por la White Star Line, compuesta por 3 barcos iguales, el Olympic, el Titanic y el Britannic. Las teorías cuentan que el barco que se habría hundido fue el Olympic, puesto que se estrelló con un barco militar de menor escala, dañando gravemente parte de su casco. El Titanic fue reemplazado por el Olympic, cubriendo su nombre en la proa con una placa de acero y remachando su nombre con letras sobrepuestas. Mientras que otra interesante teoría postula que, por problemas financieros de la empresa propietaria del barco y la costosa reparación del casco, optó por cambiar el barco, enviando al falso Titanic a un viaje sin retorno a las gélidas aguas del Atlántico Norte, para cobrar un millonario seguro y así evitar la bancarrota. ¿Real o no? Usted decide. Real o no, usted decide después de la conversación que tendremos con nuestros expertos. Cristian, había 3 barcos idénticos, solo uno era el Titanic, el más moderno. Se dice ahí, en nuestra introducción, que a lo mejor pudieron cambiar los barcos. Según lo que uno va a proponer hoy día, Julio y amigos, en realidad el hundimiento del Titanic hace 105 años va a marcar en realidad la historia económica del mundo entero. Y se circunscribe, si todos estos datos son ciertos, dentro de lo que se llama una teoría de la conspiración con profundas implicancias. Para sostener eso tengo que decir un par de cosas, Julio.
El hundimiento del Titanic en realidad comenzó 2 años antes, en el año 1910. Ese año, un grupo de supermagnates del mundo entero, particularmente de Estados Unidos, se reunieron en noviembre en la isla Jekyll, en todo lo que es Georgia, Estados Unidos. A esa reunión asistieron, por cierto, Paul Warburg, Arthur Vanderlip, Henry Davison en representación de JP Morgan, Benjamin Strong, Nelson Aldrich, Abraham Andrew, y todo esto protegido también por toda la orden jesuita, particularmente europea. En esa reunión, ellos acordaron crear lo que se llama el Banco Central de los Estados Unidos o la Reserva Federal de los Estados Unidos para instalar en el mundo entero el orden económico que hoy día se tiene, que está controlado particularmente por la acción de los bancos centrales. Sin embargo, en aquel 1910 había otro grupo de superpoderosos del mundo que no querían la instauración del Banco Central como organismo regulador de la economía de todos los países, integrado por John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, entre otros, que eran superpoderosos. Pues bien, estos 3 últimos supermagnates de la economía mundial fueron invitados a viajar en la primera travesía del Titanic. Para que aceptaran esta invitación, JP Morgan, dijo que iba a ir en ese primer viaje. También todo lo que es la familia Vanderbilt y otros tantos jesuitas que acompañaban en este viaje. Sin embargo, pocos días antes, JP Morgan dice que no va al viaje porque se siente enfermo, prácticamente un día antes. 10 minutos antes de que zarpara el barco, la familia Vanderbilt, que tenía todo ya su camarote adornado, decidió tampoco ir. Todos ellos eran parte de este grupo que quería instaurar el Banco Central en el mundo entero. Por lo tanto, el barco zarpó y se llevó en su interior a estos 3 supermagnates que terminaron aquel 15 de abril de 1912. Perdón, doctor, en resumen, usted quiere decir que los que querían instaurar el Banco Central para el mundo, el modelo, no viajaron, se arrepintieron al final, y los que estaban en contra quedaron en el barco. Y murieron ahogados. Fíjate tú también que la empresa que construyó el Titanic, el dueño era JP Morgan, por cierto, que construyó estos 3 clases Olympic, el Olympic, el Titanic y el Britannic. Y aquí viene la substancia de la conspiración, porque al morir estos 3 magnates, Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, todo lo que estaban a favor de una economía mucho más interdependiente, por decirlo de alguna forma, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que habría sucedido? Todo esto habría sido planeado para específicamente la muerte de estos 3 magnates y, de alguna forma, poder instaurar todo lo que va a ser la economía capitalista mundial hasta el día de hoy. Si uno llega y comienza a observar todo lo que fue la travesía del Titanic, fue un error tras error. Fíjate tú que al Titanic, por ejemplo, le avisaron 7 veces que habían iceberg y siguió su curso a rápido curso. El capitán... Espérese un poco eso, iceberg. Es verdad, don Hugo, que hay una novela que un paréntesis a tu relato. Es verdad que hay una novela que hablaba del choque de un barco con precisamente un iceberg que antecedió a todo esto. 14 años antes. Una novela que se llamaba Futilidad, escrita por Morgan Robertson. Curiosamente, Morgan. Mira pues, Morgan. Mira además, curioso. el nombre Don Hugo, del buque se llamaba Titanic. Don Hugo, Zona Tarot, si se hundió, Sí, No, fue un lo accidente. tengo listo. Zona Tarot, Vanessa, lo tengo listo. inmediato. Se Siga, por llamaba favor, con Titán el buque.
Titán se llamaba. Titán. El que se hunde en el barco, el libro. El libro. Y precisamente al llegar cerca del Polo Norte, choca y se hunde. Este libro fue como una especie de libro de protesta, porque ya estaba ocurriendo lo que el doctor Fraile acaba de decir, esta tirantez, esta dialéctica que existía entre los grandes capitalistas acerca de quién iba a controlar la economía en el mundo. Dunoco, porque además la construcción de estos megabarcos era, ¿no es cierto?, un rito, era un ícono de este poder económico, ¿no? Exactamente. Por eso usted dice lo del libro. El libro era una especie de crítica a lo que ya se veía ocurrir. Fue profético este favor. Está lleno de coincidencias. Lleno de muy coincidencias. curiosas. Para empezar, el nombre. El nombre se Titán. llamaba Titán. Zarpa en abril de Inglaterra a Nueva York, y el Titanic en abril de Nueva York a Inglaterra. Hay muchos detalles, muchas coincidencias. Claro. La gente que muere es la misma cantidad en la novela que en la historia real. Es muy curioso. Eso es muy curioso. Muy curioso. Después vamos a comentar un poco el caso de los muertos, los números de muertos, pero un ratito más. Pero es profético para usted, ¿no? Sí. Estabas tú en los errores que se habían cometido. Efectivamente, si uno ve, primero, el capitán de apellido Smith siempre actuó dubitativamente y él era jesuita. Si todo esto es así, los jesuitas habrían de alguna forma protegido a todos estos... ¿Cómo pertenecía al sacerdote? No, no. Era pro-jesuita. Era pro-jesuita, evidentemente. Y tuvo una constante actuar dubitativo durante todo el viaje. Fíjate tú como señalabas, 7 veces le avisaron que habían iceberg en el camino y siguió su curso normal y a alta velocidad. También, ¿cómo es posible que haya zarpado no con los suficientes botes salvavidas para salvar a todos los que estaban ahí? Recordemos que estamos en plena Belle Époque también, en esa época de tanto triunfo, del lujo de los años 20, que era muy importante. También, cuando choca el barco, se demoran 45 minutos en pedir el primer SOS. Y tan pronto choca el barco, en vez de lanzar las bengalas rojas, que son las bengalas de auxilio, lanzan las bengalas blancas. ¿Y por qué esto es importante? Porque iba pasando a 100 kilómetros un barco que es posible que los haya podido ver si hubiesen lanzado las bengalas rojas. Pero como lanzaron las bengalas blancas, pensaron que estaban de juerga en el Titanic. Y así es como se van sumando, por ejemplo, también todo lo que son... ¿Cómo se comete ese error tan grave, o sea, de equivocarse? No, y además hubo otra cosa muy grave. Porque además, Cristian, Hugo, tú las ves, ¿no? Claro, no es que y además una cosa muy grave, los botes, los que habían, no fueron lanzados todos inmediatamente. Los primeros prácticamente llegaron al mar desocupados. Efectivamente, eran botes para 70 personas y los primeros, no más de 14 personas, se sentaron en ellos y se salvaron. Entonces, cuando uno va observando todo lo que fue el Titanic, mira, nuevamente el sello de un accidente casual, pero que marcó desde mi punto de vista la historia económica del mundo entero. Por eso, después de 100 años, de más de 100 años, uno comienza a releer la historia y parece que ¿qué es lo que sucede después? Inmediatamente se va a detonar, al cabo de unos años, la Primera Guerra Mundial, propiciada por este grupo de magnates que están llamados a controlar lo que es la conspiración mundial, porque de eso estamos hablando al menos en esta versión de la historia, y después la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de esa política económica de la guerra se sustenta y se consolida el sistema económico fundado por los mismos magnates del Banco Central. Entre paréntesis, ahí se dice que el armador del buque, el que lo construyó, con un gesto de máxima soberbia dijo: no habrá ninguna fuerza, ni humana, ni divina, ni Dios, puede hacer que se hunda este barco. Así que el ingrediente de la maldición también estaba. ¿Le puedo poner un pelo en la sopa o no? Con respeto, ¿no? Se habla también que ese barco transportaba
una momia. Tuve la oportunidad de leer que hay otro grupo que dice que es la maldición de la momia, que precisamente se transportaba esa momia, que ha salido en tantas películas, desde Indiana Jones hasta acá, ¿no es cierto? Y que era una maldición, que ese barco no iba a llegar a destino por transportar a la momia. También está ese elemento, pero sumado, ojo, a este elemento que acaba de señalar Hugo, es decir, una soberbia, esta cosa de que el barco más grande no se va a hundir, se une todo lo que fue precisamente el hecho de que el Titanic portaba una momia que era una pitonisa, según lo que uno ha leído, obviamente, porque uno no estuvo ahí, bueno, no había ni nacido. Pero en el sarcófago de la momia habría estado escrito: quien perturbe los ojos de esta momia estará destinado a morir. Y quien lo perturbó, bueno, todos los que llevaban a la momia en el Titanic. Consecuencia, otro elemento. Y si hay que tener respeto a las maldiciones de algún lado, por cierto, hay que tener respeto a las maldiciones egipcias, entre otras tantas, porque traen miles y miles de años de tradiciones. Otro elemento significativo que hay que ponerlo en la mesa también: la construcción de estos tres barcos, el Titanic, el Olympic y el Britannic, que eran de la misma clase Olympic, le significó a la empresa de JP Morgan, dueño de la General Motors, recordemos, magnate del acero mundial en aquel entonces, le significó la quiebra de la empresa. Entonces, levantan estos barcos, pero la empresa estaba prácticamente quebrada. Por lo tanto, antes de que zarpara el Titanic, ni tonto ni perezoso, JP Morgan, muy bien ubicado, obviamente, aseguró el Titanic por varias decenas y centenas de millones de dólares. Consecuencia, se hunde el Titanic y se hizo rico JP Morgan, aparte de ¿Por qué se dice que cambiaron los barcos? Porque se hunde el Titanic, entre comillas, pero parece que no era el Titanic, que era otro barco que antes había tenido un accidente en su casco. El Olympic. El Olympic era un barco... Eran tres barcos iguales. Eran tres barcos iguales, pero el Titanic estaba construido con los más finos materiales y nobles materiales del momento. El Olympic era un poco, bueno, tenía la misma clase, más antiguo, pero era un poquito más modesto en sus materiales de construcción. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría hecho JP Morgan? Es haber cambiado estos dos barcos, haber reemplazado al Titanic por el Olympic, que había sufrido un accidente y que también no era de materiales tan nobles como el Titanic. Por fuera eran igual, pero era un barco menos costoso. Incluso tenía las cuatro chimeneas, pero la tercera chimenea no funcionaba, era de adorno simplemente para imitar a este barco gemelo que era el Titanic. Sea lo que sea, se habría hecho este intercambio, ¿ya? Y el barco que habría zarpado realmente habría sido el Olympic y no el Titanic. Y según algunas investigaciones, bueno, que con todas estas cámaras submarinas, en algunos lados del Titanic hundido se estaría, digamos, volviendo a ver la palabra que está detrás, debajo, claro, que es una M y una P. Eso es lo que se está descubriendo poco a poco. Una letra M y una letra P bajo la palabra Titanic, que ya se está borrando hasta de Olympic. De M y P de Olympic, justamente. Vanessa, te pedimos Zona Tarot para este tema. Vamos a ir complementando con Vanessa Daroch. ¿Qué es lo que dicen las cartas del Titanic? ¿Qué es lo que dicen de esta conspiración, que es la provocación que nos pone en la mesa el Dr. File? La primera carta que saco, después de mover muchas, porque cuentan una historia, la primera carta es la nueva visión. O sea, ellos tenían claro de que después de que zarpara este Titanic, supuestamente, venía algo nuevo para los que quedaban en tierra. La segunda carta es la carta del avance, cambios. O sea, zarpaba el Titanic, entre comillas, y cuando ya ocurre este accidente, la carta del avance es que empiezan a crear nuevas cosas, empiezan ya a decir,
aquí ya ellos no están, así que empecemos a armar esto ya más fuertemente. La tercera carta que me llamó la atención es la carta de la paciencia. Ellos no tenían apuro alguno, ellos dejaron todo fluir, hicieron que estas personas se hundieran junto con el barco para comenzar de a poco a instaurar lo que ellos querían al final, que era este Banco Central. Ese es el naipe, Vanessa. También Álvaro Sí. ha sacado unas cartas, ¿las puedes mostrar? Tengo 3 cartas acá. Ahí está la cámara. Voy a hablar unos segundos de la primera carta del mundo, que es muy importante aclarar algo acá para poder entender el resto, porque el mundo es la última carta de los arcanos mayores del tarot. Es como una aspiradora en el tarot, aspira todas las demás y todo se realiza, todos nuestros potenciales se concretan, se realizan en el mundo. Pero aquí está al revés, está invertida, está en primer lugar. Entonces, cuando está así, todas las demás están mal articuladas. Este personaje que está aquí al centro, que es como un patriarca, ¿no? Un líder, podemos imaginar que es JP Morgan. Ese es el nombre de... Sí. JP Morgan. Ok. Y él, en lugar de realizarse en el mundo y de entregar su don al mundo, lo que está haciendo él es aspirar el mundo, quiere el mundo para él, quiere conseguir algo, ¿no? Entonces yo creo que, yo apoyo la teoría esta de que él en el fondo quería sacar una buena tajada de todo esto, y el resto para mí lo hizo la madre naturaleza, porque está aquí la emperatriz. Entonces en el fondo hay una planificación para obtener una ganancia, y finalmente ocurre también un accidente que se facilita con todo esto, todos estos desperfectos y todos estos errores, entre comillas, que había. Yo diría que hay una conspiración craneada por él. Yo estoy viendo acá a Don Hugo, que tiene una serie de anotaciones, de números. Don Hugo, ¿son pasajeros? ¿Qué es lo que tiene usted ahí? Mire, en me realidad, causa mucha... una cosa importante. Fallecieron cerca de 3.000 personas. 1512. 1.512 personas. Bueno, hay una cosa que en estas conspiraciones ocurre muchas veces. Lo de los 3.000. Ustedes saben de que en Pearl Harbor, el presidente Roosevelt hacía 3 meses antes del bombardeo de los japoneses que sabía que iban a bombardear a Pearl Harbor. Pero él veía el problema que los americanos no querían ir a la guerra. Entonces prácticamente provocó este bombardeo y murieron 3.000 personas. 1898 en Cuba, el buque que estaba surto en la bahía de Santiago estalló, 3.000 personas muertas. Y además, Torres Gemelas, 3.000 personas muertas. Mira la coincidencia. En Lusitania, que fue el que provocó la Primera Guerra Mundial, ahí no sé el número de personas que fallecieron, pero hay una cierta constante que cada vez que es necesario para la política exterior de los presidentes de Estados Unidos, ocurren estas desgracias en manos de enemigos, pero ciertamente con conocimiento de las mismas autoridades. Eso ha sido una constante a lo largo de toda la historia. Bueno, de ¿Y hecho, qué capacidad tenía de pasajeros el Titanic? 2.200, o sea, 2.200. Sí, yo sé que 3.000. Yo sé que 3.000. Es posible, es posible. Porque no podrían haber muerto 3.000. Pero podrían haber muerto 3.000. Pudieron haber muerto pero 3.000. murieron 1.512 personas, y si hacemos numerología aquí, 1.512, 5 y 1, 6, 2 y 1, 3, da 6, 3, son 9, son 3 veces 3. O sea, también tenemos el 3 en el Titanic. 3 veces 3, 9. Miren qué curioso. ¿Qué significa el 3? Disculpa mi ignorancia, ahí no... Sabía que era un rojo en el colegio, digamos. De ahí no paso. De ahí no paso. No, en tiempos míos con el 3 se pasaba. Sí. ¿Sabes qué? Para mí ¿Ah, el 3, sí? en el tarot Sí. de Marsella por lo menos, es un estallido. Es un estallido creativo o destructivo, dependiendo la carta. Puede ser la emperatriz, que es 3, o puede ser el conocido como la muerte, que es 13. La muerte es un estallido destructivo para crear, y la emperatriz es un estallido creativo, como el primer brote de una semilla. ¡Pum! Estalla, Sí. como un parto. Pero es Entonces, un tiene una cambio destrucción, radical. ¿ah? Es como, sí, es un cambio sí. radical. Cambio radical en la política económica del mundo, se instaura lo que hoy día tenemos. El Titanic es un gran evento en el sentido de que cambia todo el escenario económico para el futuro. De ahí en Y el Además, Britannic, 333 por cierto. es la mitad de qué número. Y el Britannic, ¿Cómo? El 333, el 333, 333 es mitad de qué número.
Del 666, pues. Del 666. Ah, claro. Claro, claro. Sí. ¿Qué pasó con el Britannic? Con el Y el tercer- Britannic se hundió por ahí unos años después en el mar Egeo, por cierto. Pero todos estos barcos que eran indestructibles se hundieron todos. Se hundieron, sí, pues. A veces por ahí está la maldición de alguna forma, de esta soberbia humana de querer ser tan grande como... Cada vez que el hombre quiere ser Dios, es castigado. Así es. Empezando por nuestros primeros padres. Sí. Pues, uno tiende a pensar, también lo he leído, que el capitán nunca cambió de rumbo porque se quería estrellar, que ese era el choque lógico, porque como el casco estaba dañado, porque supuestamente el otro barco, el Olympic, tenía el casco dañado y tenía que ser, se supone, ¿no es cierto?, un golpe en un sector específico, no podía chocar con cualquier parte. Entonces, que prácticamente lo va buscando el capitán ese golpe maestro para hundir. Efectivamente, Julio, así es. En el sentido de que va este capitán condujo irresponsablemente el Titanic y de alguna forma sabiendo que su destino iba a ser dar la vida por esta gran conspiración, que es la conspiración de Además, los bancos centrales, en palabras bastante también. sencillas. Hay una coincidencia. Este barco, el que realmente hizo el viaje, tenía el casco más delgado, o sea, el vendaje más delgado que el verdadero que quedó en Inglaterra. Porque si hubiera sido el verdadero, tal vez no se habría producido el daño que se produjo con el que hizo el viaje. Sí. Aquí estamos de vuelta, gracias por seguirnos. Adrián, vos sabés que el día 22 de noviembre se conmemoraron los 50 años, medio siglo, del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y es otro de los temas de los cuales no se habla. No se habla. Justamente, probablemente junto con Dwight David Eisenhower, que lo precedió, fue uno de los mejores presidentes que tuvo Estados Unidos, porque lo que vino después fue francamente calamitoso, y lamentablemente se han urdido un montón de teorías, algunas teorías conspirativas, otras teorías oficiales que son más conspirativas y más ridículas todavía, como la de la comisión Warren, que hablaba siempre de un único asesino, pero la realidad es que había un conjunto de razones, algunas de mucho peso, que derivaron en este terrible asesinato del 22 de noviembre de 1963 en Dallas, filmado y a plena luz del día. Déjame pasarte un discurso que él lo dio ante la prensa en el Waldorf Astoria de Nueva York el día 27 de abril de 1961, que ese discurso seguramente encendió la mecha que dijo: a este tipo hay que eliminarlo. Veámoslo el video, por favor, señor director. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night
instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Bueno, con un discurso de esa naturaleza era obvio que se ganó muchísimos amigos John F. Kennedy y que el desenlace a poco tiempo después fuera el que todos conocemos, que fue el asesinato en la vía pública en la ciudad de Dallas el 22 de noviembre de 1963. Vos mirá cómo dice, hay que mantenerse alejado de las sociedades secretas. Y es interesante lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en ese momento, porque Kennedy gobernó apenas 2 años y medio, entre 1961 y noviembre de 1963, y el que lo precedió, que fue un auténtico héroe militar nacional, el general Dwight David Eisenhower, que fue presidente 2 veces, en el discurso de despedida, donde le está por entregar la presidencia a John Kennedy en enero de 1961, alertó de una forma casi fuera de agenda, tener mucho cuidado con el crecimiento desmedido del establishment industrial militar, que él veía como presidente había cobrado demasiado poder y necesitaba de guerras, guerras y más guerras. Así que muchos han especulado que una de las razones del asesinato de John Kennedy fue que no aprobó el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas norteamericanas a la invasión de Cuba en aquel terrible episodio que fue la de la Bahía de los Cochinos, que no le brindaron el apoyo aéreo que la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, en manos de un tal Allen Welsh Dulles, trató de hacer con una invasión sobre Cuba. Tan mal salió la cosa que Kennedy lo sacó del puesto como director de la CIA. También era la guerra de Vietnam, que se quería escalar, se quería intensificar, y Kennedy le puso paño frío para que no fuera intensificada. También, no tanto John Kennedy, sino el hermano, que era el ministro del Interior, hizo un ataque frontal contra la mafia dentro de Estados Unidos. Toda la mafia italiana, la mafia irlandesa, del cual el papá Joe Kennedy fue también miembro, y la mafia judía. Entre otras razones, se dicen que esa fue una de las razones que fue otro de los enemigos que, por así decirlo, son candidatos a ser coparticipantes o quizás culpables directos del asesinato de Kennedy. Pero de todos modos, lo real es que ocurrió lo que ocurrió, y es muy interesante ver también, porque hay algunos videos que ya en aquella época uno los puede tener y vale la pena investigarlos. Un minuto y medio antes de los fatales disparos que terminaron con la vida de John Kennedy, hay un video donde muestra el servicio secreto que se supone que tenía que seguirlo al auto de Kennedy para protegerlo. De repente alguien da una orden, está saliendo en pantalla en este momento, se lo ve claramente, diciéndole no lo sigas, y el propio agente hace con los brazos un ademán como diciendo, ¿cómo que no lo siga? ¿Cómo que no lo proteja al presidente? Y alguien en el auto del servicio secreto le está diciendo, te dije que no lo sigas.
gira el auto a la esquina y lo siguiente que se supo fueron los disparos que terminaron con la vida de Kennedy. Claramente fue una conspiración, claramente esto no fue un único loco, Lee Harvey Oswald, que le disparó, pero como todas las cosas en este mundo tan complejo, los que tienen el poder para hacer este tipo de episodios y este tipo de acciones saben cómo no cubrir sus huellas, porque aunque no las cubren, saben lo que tienen que hacer para que nunca se sepa. Y tenemos ahora la situación que 50 años después todavía no sabemos quién mató a Kennedy. Y lo más interesante del caso es que la comisión Warren, que se llamó Warren por el presidente entonces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Earl Warren, que fue la que investigó, entre comillas, la muerte de Kennedy, estaba compuesto por John McCloy del CFR, Alan Welch Dulles, el director de la CIA, que fue apartado por el propio Kennedy, también miembro del CFR, Gerald Ford, miembro del CFR y luego presidente de Estados Unidos, y el presidente de la Corte Suprema Norteamericana, Earl Warren. Por supuesto, la conclusión que llegaron es, lo mató un solo tipo, que se llamaba Lee Harvey Oswald, y lamentablemente no pudimos indagarlo, porque a los 2 días también le dispararon y lo mató. Un tal Jack Rubenstein lo mató, que después terminó con sus huesos en la cárcel. Son interesantes estos datos porque nos muestran, si a 50 años de distancia todavía no sabemos quién mató a Kennedy a plena luz del día, ¿cuándo cree usted que vamos a saber lo que realmente ocurrió, por ejemplo, con las Torres Gemelas, por ejemplo, con la AMI acá en la Argentina? Los poderosos saben cómo cubrir sus huellas, cómo propagar falsificaciones, y cuando se ven confrontados con la evidencia obvia, hacen como hacen nuestros gobernantes. Yo robar, señor, de ninguna manera. Yo cometer ilícitos, señor, de ninguna manera. Y el poderoso se sale con la suya. Y los tontos nos quedamos acá abajo mirando cómo nos mienten abiertamente en la cara sin poder hacer nada al respecto. Si ocurre en Estados Unidos, imagínense en la pobre Argentina. Adrián, pero en todo crimen hay que aplicar siempre el Sherlock Holmes básico. Si uno se pone a investigar y quiere llegar al culpable, ¿qué decía Sherlock Holmes? Seguir la huella del dinero. Follow the money. Follow the money. Bien. El 4 de junio de 1963, Kennedy firmó un documento conocido como Executive Order. Un decreto presidencial. Los Executive Orders son decretos órdenes ejecutivas. La número 11.110. Sí, señor. Con esta orden, la Reserva Federal Norteamericana se encontraba prácticamente camino a su liquidación como emisor de dinero, dado que la Executive Order 11.110 permitía que la Secretaría del Tesoro, el Ministerio de Economía estadounidense, pueda emitir certificados de plata y convertirlos en un medio de pago de la deuda federal. Y acá tenemos un billete de $5 serie 1963. Paremos un segundo, que quiero acá hacer una explicación que es muy importante. Son billetes de los cuales se emitieron en el año 1963. Solo en el 63. 4.300 millones de dólares de la época, que hoy sería una cifra aproximadamente entre 15 y 20 veces mayor, porque bueno, acá ha habido inflación. Sería un quantitative easing de los que el QE1. Exactamente, sería equivalente al que hizo Obama, para ser preciso. Pero entendamos lo siguiente, en Estados Unidos, cuando el gobierno necesita, por ejemplo, que la Casa de Moneda le emita $1 millón, en vez de hacerlo en forma gratuita, que era la lógica de John Kennedy, ¿qué es lo que hace el gobierno entonces? Salvo ese pequeño plazo que lo paró Kennedy, ¿y qué es lo que viene haciendo hasta el día de hoy, hasta hoy incluido? El gobierno le da un bono a la Reserva Federal por $1 millón más interés, y la Reserva Federal le da $1 millón en billetes. O sea, Estados Unidos paga a la Reserva Federal, un banco privado, intereses enormes para que le emita su propia moneda. Y Kennedy dijo lo que decimos nosotros en el segundo pilar del proyecto de Segunda República. Moneda soberana es cuando el gobierno necesita $1 millón, le dice a la Casa de Moneda, imprímalo, me lo da y lo entro en circulación, no tengo por qué pagar intereses. Pero evidentemente está armado este sistema de los megabanqueros usureros de forma tal que a través de la propiedad y el control del Banco de la Reserva Federal, y me refiero a bancos con nombre y apellido, JP Morgan Chase, Warburg, Rothschild, Citicorp, el HSBC británico, del cual hemos hablado en otros programas como el Banco de los Narcotraficantes, este conjunto de megabancos usureros son los dueños de la Reserva Federal y son los que reciben esos intereses del gobierno norteamericano, que sale del trabajo del pueblo norteamericano y de todos los pueblos del mundo, en definitiva, para que
cuando recibe esos billetes que cuesta solamente lo que cuesta imprimirlos en el papel, le pagan lo que son billones y billones de dólares en intereses. John Kennedy quiso cortar con eso, ya empezó a circular estos billetes que estamos viendo, que fíjese que en ninguna parte dice Banco de la Reserva Federal, dice Tesoro de los Estados Unidos. Vos mirá la diferencia entre un billete de los que circulan hasta hace muy poco, porque ahora los cambiaron en el formato, pero la parte de arriba, en todos los dólares, dice Federal Reserve Note. Exactamente. En estos dice United States Note. O sea, es moneda soberana en contrapartida con la plata un billete trucha de la Reserva Federal, que es un banco privado. Pero otro detalle que lo diferencia, por si alguno llega a el sello cruzarse, rojo. Estos tienen, donde dice Five, un sello rojo. Y los demás son verdes. Los demás son verdes. O sea, esta fue una razón más que suficiente para justificar que a este señor, que tuvo la audacia y la claridad mental de entender la función de la moneda soberana como se lo propone el proyecto Segunda República en el segundo pilar, léalo, entre nuestro sitio, como consecuencia de esa medida tan favorable al pueblo trabajador norteamericano y favorable al mundo, terminó sus días con un asesinato con 3 balazos en las calles de Dallas. Bien, cuando terminan de asesinarlo, lo suben al cadáver al Air Force One desde Dallas para volver a Washington, y con Jackie Kennedy, con la sangre todavía de su marido en su vestidito de Chanel, es la testigo principal en la asunción del nuevo presidente, Lyndon B. Johnson, que era vicepresidente, Lyndon que era el presidente. Apenas se baja del avión, Johnson, su primer acto de gobierno es la derogación de la Executive Order 11.100. Pero la primera medida, apenas bajado del avión, literalmente. Como así es. Entonces, hay que investigar por qué lo mataron a Kennedy. El cuento de que no, los vínculos de su padre con Meyer Lansky como traficante de alcohol, que fue una venganza, no, que Fidel Castro lo mandó a matar, que fue una venganza, no, fue esto, sí. Follow the money, es la única razón por la que lo pudieron matar a Kennedy. Corolario, porque estamos en el 2013. Este 23 de diciembre del 2013 se cumplen exactamente 100 años, un siglo que se sancionó la ley de la Reserva Federal por los banqueros Rockefeller y los banqueros Rothschild, según un plan urdido por el banquero alemán Paul Warburg. Cumplidos esos 100 años, habría que rever la ley, a ver si se sigue con el charter, como dicen ellos, y se les sigue permitiendo a estos banqueros seguir emitiendo la moneda norteamericana. Uno diría, qué gran debate que va a haber en Estados Unidos, ahora que el 23 de diciembre del 2013 se cumplen 100 años, a lo mejor pueden decidir no seguir con la Reserva Federal. ¿Sabes lo que hicieron? Renovaron, fíjate, ni salió en los diarios, renovaron. Mirá esta foto, en la cual aparece Obama, que seguramente esa foto se la habrán sacado en el momento que Obama se preguntaba, en el año 2013, si hay que renovar o no la existencia de la Reserva Federal después de 100 años. Pasando por el pasillo, miró la foto, el cuadro de Kennedy. Y ahí recordó lo que le pasa a un presidente en los Estados Unidos cuando se pone del lado opuesto de los banqueros. Y Obama dijo 100 años más. 100 años más. Mismo, ahí fue cuando pasó por ese cuadro 100 años y más. Miró eso, ahí se dijo y se dio cuenta de que había que darle 100 ¿Sabe años por más. qué enfatizamos esto? Porque hay un poder que está muy por encima de la Casa Blanca, del Downing Street, Inglaterra. Hay un poder que está por encima de todos los gobiernos. Si pueden controlar las acciones del gobierno norteamericano, ¿se imaginan respecto de la Argentina? Pero así nos manejan, con el dedito chiquito. Pero 100 años más de Reserva Federal, vamos a ver qué pasó 100 años antes de Reserva Federal. Y el otro presidente asesinado, porque en Estados Unidos, acá cuando no queremos un presidente, hacemos un golpe de Estado, lo derrocamos. Allá le pegamos un balazo en la cabeza. Allá son más civilizados, los matan y se acabó. ¿Qué pasó con Lincoln? La historia de Lincoln. Lincoln tuvo un pequeño problemita con los banqueros, que el dinero que circulaba en aquella época era básicamente dinero de los bancos. Los billetes decía el banco del First
National City Bank, el banco First National Bank of Sí, Boston. no había un banco central. No había un banco central, o sea que circulaban billetes de todo tipo de denominación y de todo tipo de bancos. Y circulaba dinero británico. Y circulaba dinero británico también, y circulaban también unos dólares de una primera... el segundo banco de los Estados Unidos. Exactamente. Sí, el segundo banco de los Estados Unidos. Bueno, pero Lincoln dijo, no, voy a imprimir dinero soberano. Los greenbacks. O sea, acá tenemos un imagen. O sea, el greenback era la parte reverso era verde, y de ahí nace esta tradición que se mantiene hasta el día de hoy de que el reverso del dólar norteamericano es verde. Esto lo empezó Abraham Lincoln. Lincoln se vio en la encrucijada de cómo mantengo al gobierno, o lo que estaba en plena guerra Claro, cómo mantengo la guerra civil. Exactamente, estaba en plena guerra de secesión, se vio en la encrucijada de cómo mantengo el gobierno. Emitió dinero. O lo mantengo pidiendo deuda a los bancos, a como Rothschild, siempre, a la casa Rothschild, que con mucho gusto se lo daban, o emitir dinero soberano, y se le ocurrió esta emisión de greenbacks, sí, señor, que el 25 de febrero de 1862 el Congreso aprobó la primer acta de la moneda de curso legal que autorizó la impresión de 150 millones de dólares en greenbacks. Que era mucha guita en esa época. Que se lo llamó greenbacks porque como lo único que había era tinta verde, los imprimieron verdes y por eso el dólar quedó verde. De ahí viene. Estas notas de los Estados Unidos o greenbacks representan ingresos por mano de obra y bienes entregados en Estados Unidos. Podrían comercializarse en la comunidad por un valor equivalente de bienes y servicios, y la Unión utilizó estos fondos para mantener la economía estable y ayudar a pagar la guerra. Moneda soberana. Moneda soberana, exactamente. ¿Qué pasa con Lincoln el 14 de abril de 1865? Y acá se ve la foto del cuadro. Lo Kennedyficaron. Sí, o a Kennedy lo Lincolnizaron. Exactamente. Pero muchas coincidencias. Y siempre es un loco suelto. Siempre es un loco suelto. En este caso fue John Wilkes Booth, en el caso de Kennedy, Lee Harvey Oswald. Porque también, si se quiere saber quién lo mató a Lincoln, llámenlo de vuelta a Sherlock Holmes, que en aquel momento era un contemporáneo. Follow the money y listo. Pero hay muchas coincidencias entre Lincoln y Kennedy. ¿Me dejás leerte algunas? Algunas son insólitas, sí. Para todos los pavotes que hablan, no, ustedes siempre con la teoría de la conspiración, esto es creer o reventar. Kennedy acaba de usar la palabra conspiracy, conspiración. Sí, pero esto es creer o reventar, para que se sepa que en el mundo hay conspiraciones. Abraham Lincoln fue electo al Congreso en 1846. John Fitzgerald Kennedy fue electo al Congreso en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860. Kennedy fue electo presidente en 1960. Ambos fueron asesinados por balazos en la cabeza. Ambos presidentes fueron tiroteados un viernes. Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy. Kennedy tenía un secretario de apellido Lincoln. Ambos sucesores fueron de apellido Johnson. Sí, Andrew Johnson y Lyndon Johnson. Fue quien sucedió a Lincoln en 1808. Lyndon B. Johnson fue quien sucedió a Kennedy y nació en 1908. John Wilkes Booth fue quien asesinó a Lincoln y nació en 1839. Lee Harvey Oswald fue quien asesinó a Kennedy y nació en 1939. Ambos criminales huyeron corriendo del lugar de los hechos y fueron capturados minutos después del magnicidio. Booth huyó corriendo del teatro donde le disparó a Lincoln y se escondió en una bodega. Oswald huyó corriendo de la bodega desde donde le disparó a Kennedy y se escondió en un teatro. Ambos homicidas fueron asesinados antes de comparecer en juicio. Una semana antes de ser asesinado, Lincoln había estado en Monroe, Maryland. El estado de Maryland. Una semana antes de ser asesinado, Kennedy había estado con Marilyn Monroe. Muy bueno lo de Kennedy.
Ambos estaban con sus esposas al momento de sendos atentados y ninguna de ellas resultó lesionada, y ambas sostuvieron las cabezas de sus esposos cuando se encontraban heridos de muerte. Lincoln fue baleado en el Teatro Ford. Kennedy lo fue en una limusina Lincoln marca Ford. Marca Ford Motors, sí, sí. Adrián, Interesante, yo creo que esto daría... ¿existen las conspiraciones o no? Sí, incluso como Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino de Kennedy, lo armaron, pobre hombre, realmente por eso lo tuvieron que matar casi inmediatamente. A veces uno podría ver en esto la mano simbólica de ciertos aspectos de la masonería, que sería interesante en un futuro programa indagar en esto, este puede ser un buen caso, y algún otro caso donde a veces cuando se encuentran estas coincidencias, no son coincidencias, puede que sean incluso parte de un ritual, pero de eso vamos a hablar en otro programa. Muchos hablan del asesinato de Kennedy que fue llevado adelante por un candidato de Manchuria. Hay muchas películas que hablan de los candidatos de Manchuria, que es un proyecto que se llamó MK Ultra de la CIA, que es para... de la CIA de Alan Wells Dulles, este mismo. De esta CIA. Que es a través de un proceso de lavado mental programar a un individuo para que haga cosas en contra de su voluntad. Cuando se da una palabra clave o algún Dicen disparador. Oswald era un candidato de Manchuria, probablemente Booth también lo haya sido, y muchos otros que cometieron magnicidios también hayan sido candidatos de Manchuria, pero acá la coincidencia clave, yo leí todas estas coincidencias entre Lincoln y Kennedy, hay una sola, que a ambos los mataron por pretender disputarle el poderío a los banqueros. Sí, y los mismos banqueros. En aquella época y hoy, la banca Rothschild, la banca Warburg, la banca Lazard de Francia, los Rockefeller, son los mismos bancos. Son los mismos Los presidentes bancos. pasan, son asesinados, los países surgen y caen, pero los banqueros desde hace 2-3 siglos son siempre los mismos. Por eso volvamos por favor a la foto de Obama mirando siguen, al cuadro de siguen Kennedy. viviendo esto para que todos los Obamas del mundo lo tengan presente, gracias a que hay gobernantes traidores que son pagadores seriales que alimentan permanentemente a esta mafia de usura bancaria internacional para que siga existiendo desde hace 3 siglos y garantizan su futuro por los próximos 3 siglos. Esta pregunta es clave. Por favor, volvamos, ahí está. Quedémonos mirando esta foto. Cada presidente del mundo que se pregunte a sí mismo, ¿qué hago? ¿Emito moneda soberana traicionando a los banqueros o sigo adelante con los banqueros? Remember John Kennedy. Y ahí está. Acordate de Kennedy y ya sabés lo que tenés que hacer. Con esto, Adrián, nos vamos. Nos veremos la próxima. Muy bien. Muchas gracias a todos por seguirnos. Chau.